Número 4. Coca-Cola diseñó al Santa Claus moderno como parte de una campaña publicitaria. Este es un mito que siempre escuchas en las cenas navideñas. Hace sonar a quien lo dice bastante inteligente y cínico. Excepto que es tonto. Es verdad que Coca-Cola comenzó a usar a Santa en publicidad en 1933. Pero Santa había sido retratado casi exclusivamente en rojo desde principios del siglo XIX, y la mayor parte de su imagen moderna fue creada por el dibujante Thomas Nast en la década de 1870. Incluso si limitara su búsqueda a Santa en anuncios de refrescos estadounidenses, encontraría un Papá Noel completamente moderno en los carteles de White Rock que salió en 1923. Papá Noel es un personaje mitológico que ya había aparecido en ilustraciones desde mediados del siglo XIX. Sin embargo, hasta los años 30, la imagen de este orondo personaje variaba constantemente, según el artista o la ocasión en que se dibujase. Podía ser desde un pequeño elfo, hasta un hombre alto y delgado, con todo tipo de indumentarias, como túnicas o chaquetones de piel. Como detalle, aunque mucha gente cree que Papá Noel viste de rojo para relacionarlo con Coca-Cola, ya había utilizado en numerosas ocasiones ropajes de ese color. En 1920 Papá Noel apareció por primera vez en un anuncio de Coca-Cola publicado en los diarios The Saturday Evening Post. De aspecto serio, este primer Santa Claus fue creado por el ilustrador Thomas Nast, y durante algunos años Coca-Cola usó en su publicidad diferentes diseños de este personaje desarrollados por otros ilustradores. Sin embargo, el Papá Noel tal y como todos lo conocemos en la actualidad, nació en 1931 por encargo de la agencia de publicidad de Coca-Cola al dibujante Haddon Sundblom. El objetivo era crear un personaje a medio camino entre lo simbólico y lo real, la personificación del espíritu navideño y la felicidad de Coca-Cola. Para ello, el ilustrador se inspiró en el poema llamado Una visita de San Nicolás, de Clement Clarke Moore. Es solo una leyenda urbana la creencia de que el color rojo y blanco de Santa Claus tenga su origen en los anuncios que la marca Coca-Cola empezó a hacer a partir de 1931, aunque sí es cierto que contribuyeron a la popularización de estos colores y del mito mismo. Papá Noel, Santa Claus o San Nicolás, son algunos nombres con los cuales se conoce al personaje. Formaba parte del antiguo mito solar del solsticio de invierno al que el cristianismo sincretizó con la figura del obispo cristiano de origen griego llamado Nicolás, que vivió en el siglo IV en Anatolia, en los valles de Licia, en la actual Turquía. Era una de las personas más veneradas por los cristianos de la Edad Media, del que aún hoy se conservan sus reliquias en la Basílica de San Nicolás de Bari, Italia. Número 3. Los Tres Reyes Magos. El origen de la leyenda de los Tres Reyes Magos lo encontramos en la Biblia. Su artífice fue, para ser más exactos, Mateo. El apóstol fue el único de los autores del libro sagrado que dejó constancia de la existencia de estos personajes en las crónicas. En sus textos afirma que, después de que Jesús naciera en Belén, vinieron del oriente a Jerusalén unos magos, diciendo, ¿dónde está el rey de los judíos, que ha nacido? Porque su estrella hemos visto en el oriente, y venimos a adorarle. No señalaba, por tanto, ni el número concreto de sus majestades, ni su raza. El evangelista continúa señalando que, tras entrar en la casa en la que había nacido el pequeño, se postraron, le adoraron y le entregaron los tesoros que portaban. Le ofrecieron como regalos oro, incienso y mirra. Posteriormente se marcharon, pero no cumplieron su promesa de avisar al rey Herodes dónde se encontraba el niño que acababa de nacer, tras ser advertidos en sueños, de lo que éste pretendía. Si Mateo no habló del número exacto de Reyes Magos que llegaron a Belén, ¿por qué entonces en la tradición se dice que son 3? El establecimiento de este mito se lo debemos al Liber Pontificalis, una recopilación fechada en el siglo IX de varias historias y leyendas relacionadas con la religión cristiana. La cifra, que está basada en las creencias populares, fue oportuna y, presumiblemente, nació debido al número de regalos citados por el apóstol. Todo ello, sumado a la relación que tenía el número con la Santísima Trinidad. Así lo afirma el investigador histórico Omar López Mato, en su obra A su imagen y semejanza, la historia de Cristo a través del arte. Una controversia similar existe con el nombre de sus majestades. Estos se popularizaron en el siglo IX también gracias al Liber Pontificalis. En dicha obra, se estableció que eran Melchor, Melchior, Baltázar, Vitisarca, y Gaspar, Gataspa. No obstante, el historiador José Javier Azanza López, afirma que ya habían sido nombrados de dicha forma antes.
Los nombres de Melchor, Gaspar y Baltasar aparecieron por primera vez en el Evangelio armenio de la infancia del siglo IV. Pero no serían aceptados definitivamente hasta su inclusión en el Liber Pontificalis, fechado a mediados del siglo IX. Otras de las controversias que se han generado a lo largo de los años es la utilización de la palabra magos por parte de Mateo. Sin embargo, son muchos los expertos que consideran que este término tenía otras acepciones en la época. Lo más probable es que fueran sacerdotes y astrólogos originarios de Babilonia o Persia, dado que ambos eran grandes centros astrológicos donde los magos eran una casta sacerdotal con mucha influencia, completa hazaña. Con todo y como sucede en todas las historias con siglos a sus espaldas, también existen algunos autores como Morton Smith que creen que realmente eran hechiceros. Tampoco dice nada Mateo sobre que estos magos fueran reyes. ¿Por qué entonces, la tradición les ha entregado la corona? El culpable de ello es Quinto VII Tertuliano. Este escritor romano, padre de la Iglesia allá por el siglo III, llegó a la conclusión de la nobleza de dichos personajes tras leer el Salmo 72, incluido en uno de los libros sagrados. En él se explicaba lo siguiente. Que los reyes de Saba y Arabia le traigan presentes, que le rindan homenaje todos los reyes. Ni corto ni perezoso para el religioso romano, el cual, basándose en esta frase, empezó a denominar a estos personajes como reyes. Por enésima vez, nuestro ya archireconocido Santiago de la Vorágine, logró popularizar esta idea en su obra, La Leyenda Dorada. Concretamente, el autor dejó escrito que los magos eran al mismo tiempo reyes y magos y que, en su país de origen, solían subir a la cima de una montaña para observar a los astros. Como podemos observar, el tema de los Reyes Magos y su origen es bastante extenso, así que si este video llega a los 100 likes, hablaremos de este tema en específico en otro video, ya que también se puede considerar como una especie de leyenda urbana. Una vez dicho esto, continuemos. Número 2. Jesús nació el 25 de diciembre. No hay nada en la Biblia sobre la fecha del nacimiento de Jesús, pero el cálculo más temprano, hecho en el siglo II, calculaba que era en marzo. Así que estamos 9 meses tarde en general. No hay referencias bíblicas ni documentales que sugieran que Jesús nació en la madrugada del 25 de diciembre. La vida de Jesús no fue documentada por las autoridades romanas ni por los historiadores de la época. Los recuerdos que quedaron en los testimonios orales del siglo I son alegóricos, simbólicos, ejemplificantes y no históricos. Así lo sostiene el profesor de Historia Antigua de la Universidad de los Andes, Jaime Borja. Para acercarse a la vida de Jesús, hay que diferenciar entre el Jesús simbólico y el histórico, afirma el profesor. Jesús histórico pudo nacer el 25 de diciembre, o en cualquier otra fecha, pero no es posible saberlo con precisión, y no hay ninguna pista que lo sugiera dentro de la Biblia. Lo que existe, por el otro lado, son indicios que permiten pensar que no nació en diciembre. Por ejemplo, en el Evangelio de Lucas, hay una referencia sobre su nacimiento. Antes de nacer el Mesías, los pastores velaban mientras sus rebaños pastaban. El problema geográfico, evidente para quien conozca el clima en Palestina, es que los pastores no hacían vigilias en invierno por las bajas temperaturas. Las ovejas y los bueyes eran resguardados durante diciembre y enero. Otro argumento para afirmar que Jesús no nació el 25 de diciembre es que los censos romanos, como el ordenado por Augusto que obligó a José y a María de viajar, no ocurrían en invierno. Un censo era una medida impopular. Estaba relacionada con el pago de impuestos y el reclutamiento. Le recordaba a una región inestable como Palestina el poder de los romanos. Entonces, es muy poco probable que se tomara la medida en pleno invierno, cuando el mal clima dificulta desplazarse a las ciudades de nacimiento. La conmemoración litúrgica del 25 de diciembre no está relacionada con el Jesús histórico, ni con el bíblico, sino con las religiones politeístas del Mediterráneo. Según el historiador de las religiones, Mircea Eliade, el 25 de diciembre se conmemoraba el nacimiento de todas las divinidades solares orientales. De la misma forma, Jaime Borja afirma que ese día es el solsticio de invierno y se conmemoraban las fiestas saturnales en Roma, que representaban el triunfo del sol sobre las tinieblas. Lo que ocurrió fue que Jesús reemplazó al dios solar, que derrotaba cada año a las tinieblas. En Roma convivían cientos de tradiciones religiosas del Mediterráneo. Isis, Set, Baal y Hera, fueron dioses populares. Los veneraban desde las capas sociales más bajas hasta los emperadores.
Constantino, quien vivió del 272 al 337 de nuestra era, antes de convertirse al cristianismo, seguía al Sol Invictus y lo consideraba el fundamento del imperio. La arqueología es rica en pruebas. Las inscripciones dedicadas al Sol son recurrentes en las monedas y los monumentos. Pero su conversión al cristianismo determinó la mezcla de elementos solares en la iconografía y en la liturgia cristiana. Desde entonces, el cristianismo pasó a ser la religión imperial. Los cristianos ya no serían perseguidos, acusados de ateísmo, antropofagia, infanticio y de practicar orgías en las iglesias. Tampoco serían obligados a sacrificar animales en honor a los dioses romanos. El triunfo del cristianismo en Roma implicó que se fijaran cánones y las otras interpretaciones se volvieron heréticas, pero también implicó la incorporación de tradiciones religiosas del Mediterráneo, que se escogieron con mayor orden que durante los primeros años. Con el triunfo se le puso coherencia a corrientes religiosas contradictorias. Según Merced Eliade, el cristianismo de Roma surgió como una concepción religiosa organizada desde la razón, marcada por el pensamiento sistemático de la filosofía griega y mezclada con elementos jurídicos del orden romano, cargada de rasgos religiosos paganos con orígenes antiguos, como la Navidad. Número 1. La terrorífica leyenda del Krampus, el demonio asesino ayudante de Santa Claus. En épocas antiguas, corría el rumor de que una bestia oscura, peluda y con cuernos, se presentaba ante las puertas de las casas cierto día de diciembre para azotar a los niños y raptarlos con sus afiladas garras. Por las noches se podía advertir la presencia del Krampus por el eco de los pasos de sus pezuñas hendidas, y el ruido de sus cadenas de hierro al agitarse. Pero lo más extraño de esta historia es que este ser terrorífico era ayudante de Santa Claus. Se creía en el pasado que este monstruo con patas de cabra, largos cuernos, pelo desgreñado, rostro alargado, semblante malicioso y larga lengua bífida, visitaba la casa de los niños que se portaban mal para castigarlos. Se suponía que les propinaba palizas e incluso los raptaba, llevándoselos con él a su cubil del infierno durante todo un año. Según estas leyendas de hace siglos, si un niño se portaba mal, San Nicolás en su omnisciencia lo sabría, y enviaría en consecuencia a su asociado, Krampus. Se contaba que este oscuro colaborador de cola serpentina que aparecía en los hogares en Navidad para castigar a los niños malos. De este modo, les apalearía con un manojo de varas de abedul, les azotaría con crines de caballo y les metería en un saco o cesto de mimbre para llevárselos al infierno por un año entero. Por si ser bueno para Santa Claus no era suficiente, para los niños traviesos la mala fama y el terrorífico aspecto del Krampus eran capaces de convencerles de que debían portarse bien. De este modo, el Krampus era una leyenda muy útil para atemorizar a los niños más revoltosos. El origen de la leyenda. Los historiadores no están seguros de cuál es el origen exacto de un personaje como el Krampus en el folclore europeo, aunque se cree que al igual que Santa Claus, el Krampus es anterior al cristianismo y tiene su raíz en tradiciones nórdicas y alpinas del paganismo germánico. Como muchos otros personajes de leyenda, como el propio San Nicolás, la imagen del Krampus ha evolucionado con el paso del tiempo y de forma diferente en las diversas regiones, aunque en cualquier caso, Krampus representaba un equilibrio entre la luz y oscuridad, facilitando la armonía entre el bien y el mal. En la noche del Krampus, en alemán Krampusnacht, en la víspera del 6 de diciembre, los niños alemanes se cuidaban bien de no atraer la atención de aquella temible bestia, con la esperanza de que a la mañana siguiente San Nicolás les trajera regalos en su día, Nikolaustag. Según National Geographic, se creía antiguamente que el Krampus era hijo de Hel, en la mitología nórdica. Hel es la hija de Loki, que rige la tierra de los muertos. Su nombre deriva de la palabra alemana Krampen, que significa garra. Comparte rasgos con otras figuras de la mitología griega, como sátiros y faunos, y a menudo se le ha retratado en actitudes lujuriosas en tarjetas de felicitación de finales del siglo XIX, persiguiendo a mujeres de carnes generosas. El mito del Krampus lo encontramos en las regiones alpinas como Austria, Alemania, Hungría, Eslovenia y República Checa, y su leyenda se ha extendido como la pólvora en los últimos tiempos, alcanzando toda Europa e incluso el mundo entero. Así que ya sabes, pórtate bien en esta Navidad. O si no, puede que el Krampus esté detrás de ti en este momento.